texto en el libro de Corintios, Primera de Corintios, verso 2, capítulo 2, perdón, del verso 11 en adelante. Corintios, capítulo 2, verso 11 en adelante. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y a su nombre. A mí me gusta la historia de Pablo, porque Pablo tipifica la iglesia de hoy. ¿Cuántos están aquí? Pablo fue un hombre levantado por el Señor con una asignación muy importante, y era que Pablo le hablara a la iglesia de los últimos tiempos, o sea, la iglesia de nosotros. Pero una de las cosas, o la característica de todas las cosas que pasó Pablo en medio de su camino, en medio de su caminar, era que Pablo reconocía la humanidad que portaba en sí. ¿Cuántos están aquí? Y es muy curioso porque todos sabemos la cantidad de libros que Pablo escribió, pero aún pese a eso, la capacidad de Pablo de reconocer sus debilidades era sorprendente. Tanto que en un momento dado, en un momento determinado, la Biblia relata que Pablo tuvo un debate con el Señor por medio de lo que él portaba, que él consideraba que no lo permitía o no lo dejaba hacer las cosas por las cuales Dios lo estaba tomando en cuenta. Y yo quiero regalarle un mensaje con el título que pocas veces lo hago, diciendo: cuando eres separado. Yo creo que todavía la iglesia no está aquí, pero yo sé que el Espíritu Santo lo va a traer. Cuando eres separado. Todo el que lee a Pablo, todo el que estudia la vida de Pablo, sabemos la capacidad de lo que Dios depositó en Pablo. Pero era el Espíritu Santo el que lo iba a guiar a toda verdad. El mismo Espíritu que levantó a Lázaro de entre los muertos. El mismo Espíritu que guió a Jesús al desierto para ser tentado. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba al tercer día era el mismo Espíritu que estaba sobre Pablo. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo que moraba en Pablo era el que lo guiaba, era el que lo instruía y era el que le decía a Pablo qué hacer antes de. Recuerden que en su momento Pablo era Saulo. Estaba haciendo una obra, pero no guiada por el Espíritu Santo. Una vez que llega Ananías y le pone la mano, el Señor le dice: sepáramelo, porque instrumento útil me es. Y es aquí donde el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de Pablo, así como obra en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que nosotros portamos el Espíritu Santo adentro. ¿Cuántos están aquí? El Espíritu Santo no es que viene de paseo. El Espíritu Santo no simplemente es que llega en un momento dado cuando tú lo llamas. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Quiere decir que si usted está aquí es porque el Espíritu Santo lo trajo. Quiere decir que si usted está aquí es porque hay una fe que usted tiene palpable, que es por medio del Espíritu Santo que lo hizo llegar a este lugar. Y quiero leerle algunos textos que me dan a mí la salvedad de que nosotros tenemos el Espíritu Santo interno. Romanos 8:6 dice: asimismo es nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Dice Hechos 1:8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Recibirán poder. No yo, ustedes. Recibirán poder. Dice Romanos 8:14: Dios mío, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron el espíritu del mundo. Al que el Espíritu Santo no nos da miedo, sino el Espíritu que lo adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. ¿Cuántos entienden que el Espíritu Santo está aquí en esta mañana? ¿Cuántos saben? Porque saben que cuando venían en camino, el Espíritu Santo no venía en el paseo, sino venía con ustedes. Pero hay algo curioso en esto. Denme un segundo.
hay una segunda persona que también tiene morada en nosotros. Y tengo que darle la noticia, lamentablemente es el pecado. La Biblia también otorga que el pecado mora internamente en nosotros. Entonces ya nosotros tenemos una tarea en la cual el Señor nos otorgó. El Espíritu Santo nos guía, pero el pecado siempre va a ser oposición. Es probable que cayó la lluvia y ya el pecado empezó a emitir mensajes. No vayas al culto hoy si eso no... Porque el pecado también tiene una obra en nosotros. Y desafortunadamente muchas veces no la queremos entender. Y es por eso que no podemos conectar con el Espíritu de Dios. Porque nosotros tenemos que entender cuándo obra el Espíritu Santo y cuándo obra la carne en el ser humano. Cuando están aquí. Y cuando tú eres separado, independientemente de tus debilidades, el Espíritu Santo va a prevalecer en algún momento. Yo quiero que tú vengas un momento. Tráeme ese suéter. Yo quiero que ustedes vean algo. Quédate ahí, Abraham. Quédate ahí, Abraham. Yo voy a ponerme este manto. Yo voy a ponerme este manto. Yo estoy aquí. Yo tengo un manto de sangre detrás de mi espalda. Pero Abraham no lo puede ver. Tal vez ustedes lo vean. Abraham camina como quien se tropieza. Dime, ¿y qué va? Yo no puedo más. Yo no puedo más. Claro que puedes. Y Abraham no puede ver mis heridas. Abraham no puede ver que mi manto está sangrando. Pero el Espíritu que mora en mí le dice a Abraham: tú tienes algo que aportar. Tú tienes algo que ofrecer a esta humanidad. Y Abraham dice: no puedo. Claro que tú puedes. Porque hay un Dios que es real. Hay un Dios que es fiel. Hay un Dios que te creó. Hay un Dios de propósito. Y a su nombre. Y Abraham está allí. Pero él no puede percibir que este manto de sangre yo lo porto adentro. Y aunque yo esté lleno de heridas, y aunque yo esté lleno de circunstancias, y aunque yo esté lleno de ataques, yo porto el Espíritu Santo. Yo no lo invito, Él está conmigo. Así que como Él está conmigo, yo tengo la capacidad de, aunque yo esté herido, poder darle una palabra a Abraham. Abraham solamente se tropezó. Y yo tengo varias heridas en mi espalda, pero él no lo sabe. Y eso me lleva a entender lo que dijo Pablo y Silas. La Biblia dice que en la medianoche ellos hacían canticos, pero ellos estaban golpeados, ellos estaban sangrando. Pero el problema está en que los metieron en la cárcel de más atrás. ¿Ustedes no creen que en esa cárcel habían homicidas, habían ladrones, habían todo tipo de cosas? Pero a ellos los metieron simple y sencillamente por el evangelio. Y ellos hacían canticos y a ellos no les importó su dolor. Y ahí es donde yo entiendo que dice la Biblia que bienaventurado cuando os vituperen por mi causa, diciendo toda clase de mal, mintiendo. Regocijado, Abraham, regocijado. Otra vez les digo, regocijado, porque su galardón es grande. No importa la herida, no importa el dolor, como decía Cristian, tu galardón es grande. Y a su nombre. David estaba detrás de la casa de su padre. Pero ¿qué sucede? La Biblia relata, y nosotros predicamos cientos de miles de veces, que David mataba osos y leones. Y es verdad. Pero usted no cree en algo. David, para poder desconjuntar la quijada de esos animales, él tenía que tener heridas. Él tenía que haber portado sangre. Porque no es fácil decirlo con la boca, pero es difícil entender que viene un león o un oso y tú desgollarlo. Es difícil que venga una situación y tú no le hagas frente y no haya herida y no haya sangre. David tuvo que haber ser golpeado por esos animales. Él tuvo que haber ser herido por esos animales. Pero David nunca dejó de mirar las ovejas que le pusieron su padre en la mano. David nunca dejó la responsabilidad del padre de decir: apacienta mis ovejas, aún con dolor, aún con el colmillo del león dentro de tu dedo. Aún así apacienta mis ovejas, David, a su nombre. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Esta mañana yo meditaba y el Espíritu Santo es la persona más importante sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos coinciden conmigo en eso? El Espíritu Santo es la persona más importante sobre la faz de la tierra. Yo no estoy aquí en esta plataforma porque yo sé predicar, en ninguna manera, eso yo lo tengo clarito. Yo estoy aquí porque algo el Espíritu Santo quiere darle a ustedes y me vio en un momento dado como un instrumento útil. Eso es todo. Pero una vez que yo baje de esta plataforma, es probable que yo tenga una humanidad.
Es probable que yo tenga un Alexis Green aparte de estar aquí arriba predicando una palabra. Pero hay personas que Dios pone en tu camino, como mi esposa, que aún entendiendo que tú tienes una humanidad, saben que también tú portas algo del Espíritu. Porque pudieron ver desde el día 1 el cambio de Dios en tu vida. Porque pudieron entender que Dios es real cuando veían un hombre grotesco, y hoy pueden ver un hombre que bendice con una palabra. Y a su nombre, y a su nombre. Ahora, Abraham se topó en su tropezón conmigo. Yo estoy con un manto de sangre, un manto de herida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema aquí? No es el tropezón de Abraham, es con quién se encuentra Abraham en medio de sus circunstancias. Porque si Abraham se hubiera encontrado con otro tropezado, es probable que los dos hubieran estado descarriados. Usted no me está entendiendo. Cuando eres separado, eres preparado. ¿Para qué? Para que tus cicatrices sean de bendición para otro. Para que tus cicatrices sean de influencia para la vida de otro. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando Saúl fue ungido, a Saúl no lo mandaron al palacio. A Saúl le dijeron: anda, ve, y en el camino te vas a encontrar con una guarnición de profetas que van a venir cantando con asperio, con danza, y tú vas a profetizar. Porque el problema está no en la situación, porque la situación va a estar, pero el Espíritu Santo también. El problema está con quién te juntas. El problema está con quién caminas. El problema está con quién te encuentras. Y déjenme decirle algo: van a haber personas que van a adoptar un criterio de ti en base a algo que alguien le diga. ¿Usted me está entendiendo? Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, la unción misma nos enseña todas las cosas. La misma unción le va a enseñar a ellos: yo estaba equivocado, yo tenía un concepto de él, pero ese tipo cuando abre la boca hay algo que me bendice. Hay algo que él tiene de Dios. No importa sus defectos, no importa sus errores, él tiene a Cristo adentro. Y a su nombre. Cuando te estén vituperando, nunca por error, cuando estés siendo vituperado, trates de convencer a la persona de que no es así. Tú no puedes hacer eso, porque Dios no necesita ayuda. Y si tú tratas de convencer a alguien para decirle a ese alguien que no es que piense como está pensando de ti, no vas a dejar que Dios se glorifique en ti a través de él mismo. Y a su nombre. Entonces, las heridas son la línea de acceso a que el Espíritu Santo intervenga. El Espíritu Santo no puede tener una intervención con gente que la sabe toda. El Espíritu Santo no puede intervenir sobre la vida de gente que sabe qué tiene que hacer. El Espíritu Santo necesita gente torpe, gente que quieran aprender, gente que quieran ser guiada. Porque el que se sabe guiar, que vaya solo. El Espíritu Santo necesita gente que quiera ser guiada, que quieran aprender. Y a su nombre. Las personas siempre van a buscar el punto de debilidad tuyo, pero el Espíritu Santo le gusta la debilidad tuya. Porque el mismo Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. No importa lo que digan de ti, es lo que ya yo plasmé dentro de ti. Y a su nombre. Y a su nombre. El Espíritu Santo no siempre se va a pronunciar. Y nosotros tenemos que entender la función del Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo me utilice a mí en un momento dado para dar una palabra, no quiere decir que yo tenga la capacidad de dar esa palabra. Porque Él no necesita mi capacidad. Él necesita la vasija. Él necesita que yo sea una vasija útil, porque la capacidad la tiene Él. La Biblia dice que el Espíritu Santo te capacita. Y a su nombre. Y a su nombre. La iglesia de hoy debe de comprender cuál es el aspecto de una persona en la humanidad y una persona intervenida por el Espíritu Santo. La intervención del Espíritu Santo no te avisa. Ella llega y punto. La intervención del Espíritu Santo no te pregunta. Ella se mete porque ella sabe qué es lo que tú necesitas. La Biblia dice que sabe de qué tenemos necesidad.
Él sabe de qué tenemos necesidad, y a su nombre. Y a su nombre. Cuando yo, conversando con los muchachos, liderizando el equipo, siempre le digo a los muchachos: no me hablen nada de nadie. Y yo sé que hay varios que están testigos aquí que saben que no me hablen nada de nadie. ¿Por qué? Porque yo soy humano. Yo estoy lleno de humanidad. Y es muy probable que yo me llene de conceptos conforme a lo que tú me estás diciendo. Deja que el Espíritu Santo sea sobre él. Deja que el Espíritu... Una de las cosas que el Espíritu tiene es que él te redarguye. Él es experto redarguyendo personas. Probablemente yo estoy aquí, pero puede ser que hace un rato él me redarguye y usted no sabe. Porque es que el Espíritu Santo no lo va a dejar ver a ustedes mis heridas. El que sabe que estoy herido soy yo y él. Pero él dice: sube a la plataforma, golpea tu cuerpo y ponlo a mi servidumbre. Y a su nombre, ponlo a mi servidumbre. ¿Qué sucede? Una de las debilidades o de los problemas del cristiano promedio es que está buscando o esperando un resultado. Y en el periodo de tiempo que no llega ese resultado, se desaniman. ¿Por qué no llega el resultado? Porque estás trabajando tú y no el Espíritu Santo. Él no necesita ayuda. Así que el Espíritu Santo dice en la Biblia que Él es paciente. Él te va a dejar que te tropieces. Él va a dejar que te golpees. Él va a dejar que cometas errores. Pero Él va a seguir paciente porque Él no tiene prisa. Él sabe cuál es el tiempo determinado para agarrarte, redarguirte, alinearte y posicionarte. Porque que es separado es enseñado, es preparado. El problema es que nosotros no queremos ser enseñados ni preparados. Nosotros queremos simple y sencillamente fluir y que todas las cosas fluyan conforme a lo que necesitamos. Él es el que sabe que tú tienes necesidad, no tú. Porque si se trataba de nosotros, somos torpes. Y a su nombre, una de las cosas que a mí me llamaba la atención de David era precisamente que era torpe. David era uno de los hombres más torpes que había en la faz de la tierra, los que leen la Biblia. Pero una de las características poderosas de David era que sabía rendirse al Espíritu Santo. No había un hombre que se sabía rendir más que él. Entonces todas esas heridas que David portaba, él agarraba y él las tapaba. Nadie la podía ver. Y aunque la gente lo criticaba, la rendición de David era tanta en su corazón que el Señor decía: tú eres el rey de Israel. Tú eres que vas a llevar a mi pueblo donde yo quiero que llegue. Porque tu corazón me basta. Porque eres una vasija útil. Y aunque tengas errores, te sabes moldear a lo que yo quiero hacer. Y a su nombre. Yo creo que hay alguien aquí que en medio de las heridas, en medio de un manto de sangre, en medio de circunstancias personales, familiares, etcétera, tiene la capacidad de decirle a alguien: solamente es un tropezón, levántate que tú puedes. No mirando tus heridas, porque no se trata de ti, eres separado. Tú eres separado. Entonces, ¿por qué hay que alinearte así si tú eres separado? Tú portas algo para bendecir a otro. Tus heridas son la bendición mayor de otros. Tus heridas son el ejemplo del Espíritu en ti para otros. Y a su nombre, yo quiero decirle a alguien en este lugar que el Señor te trajo este domingo, no solamente para un culto más, no solamente para aplauso, no solamente para medir el mensaje, que no es malo, es para que entendamos que nosotros somos separados. Y las heridas son la preparación de Dios para el epicentro de gloria. No importa en cuál área sea. No importa si es en predicación. No importa si es en empresa. En lo que sea. Las heridas son el epicentro de Dios para poder catapultarte y llevarte a donde Él te quiere llevar. Y Dios me lo bendiga.